que serían todos los demás humanos. Fijaos que ese es un caso extremo en el que no creo que jamás vayamos a llegar, pero sirve para ilustrar básicamente de qué estamos hablando, de que no nos debe preocupar tanto esa relación entre trabajadores y número de pensionistas, que es el ratio que nos dan día tras día para que nos asustemos, porque nos dicen, oye, que cada vez va a haber más pensionistas y menos trabajadores. Hay que responder a eso. Eso no es lo más importante. Los trabajadores que sean van a estar produciendo más, que eso es la clave de todo este asunto. O sea, por decirlo de otra forma, imaginar que solo tuviéramos una persona trabajando en nuestro país y el resto de personas fuesen, pues eso, pensionistas, personas que no están trabajando, ¿no? Tendría mucho trabajo esa persona para poder producir todos los alimentos que necesitásemos, toda la vestimenta que necesitásemos, todos los servicios de salud, de cuidados, de cultura, todo, pues sí, un trabajo increíblemente mastodóntico. Pero no nos olvidemos que esa persona se ayuda de herramientas y maquinaria y tecnología que permite que ese trabajo sea muchísimo más productivo. Así que no nos olvidemos nunca de esa relación y de ese ratio. Y como yo decía, hace 40 años éramos mucho menos productivos, ahora lo somos mucho más. Por lo tanto, podemos permitirnos ratios en los que haya cada vez más pensionistas y cada vez menos trabajadores. Que no nos asuste eso. El problema va por otro lado, no por ahí. Y luego recordar pues esa típica cantinela de oye, que es que la baja tasa de natalidad es un problema, incluso la esperanza de vida cada vez es mayor. Esto tiene muchos matices. El primero es baja tasa de natalidad. ¿Qué demonios nos importa eso para la sostenibilidad del sistema público de pensiones? Es que está claro que es un problema, que si alguien quiere tener un hijo y no puede tenerlo, eso hay que atajarlo de alguna forma, por una cuestión de, de una cuestión de bienestar social, en términos también democráticos, sociales. Oye, si alguien quiere tener un hijo, hay que darle las herramientas para que lo pueda tener. Pero no tiene nada que ver con sostener el sistema público de pensiones. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos 3 millones de personas desempleadas que quieren y que pueden trabajar y que no encuentran un puesto de trabajo. Vamos a ponernos a tener hijos como conejos, que aparece lo que nos quiere convencer para que hagamos, que vamos a ampliar el número de personas desempleadas. No vamos a conseguir que haya más trabajadores solo por el hecho de tener más hijos. Ni siquiera tampoco de hablar de atraer gente de otros países. No es necesario cuando hay, insisto, 3 millones de personas desempleadas que quieren trabajar. ¿Cómo no pueden hablar de que el problema es de la baja tasa de natalidad? No, el problema es que hay poco empleo y que el empleo que hay además está muy mal pagado, cotiza poco, etcétera, etcétera. Eso evidentemente sí son problemas, pero no lo de la baja tasa de natalidad. Y luego voy con lo de la esperanza de vida. Se nos cuenta, oye, está aumentando mucho la esperanza de vida, así que es normal que la edad de jubilación sea cada vez más tarde. A ver, eso tiene muchos comentarios. El primero es, hace 20 años la esperanza de vida también aumentaba a un ritmo bastante importante y las pensiones aumentaban. No nos recortaban las pensiones porque cada vez ni nos aumentaba la edad de jubilación porque estuviesen aumentando la esperanza de vida. No, era compatible una cosa con la otra. Así que no nos digan ahora que porque aumenta la esperanza de vida hay que recortar pensiones. Absolutamente falso. Otra cuestión a comentar. La esperanza de vida que nos da es una media, todo el mundo sabe, ¿no? El número promedio de horas que vamos a vivir desde el momento que nacemos, pero no nos hablan de lo más importante, que es la esperanza de vida saludable. Un indicador elaborado por la Organización Mundial de la Salud, también por la Comisión Europea, que es bastante diferente, porque dice, este es el número promedio de años que vamos a vivir sin sufrir enfermedades que nos incapaciten para tener una vida plena. Es decir, en el momento que tenemos una enfermedad grave que nos encama o que nos impide poder comunicarnos, tener una vida plena, entonces eso ya no lo contamos tanto, por una cuestión social, ¿no? De que no sirve vivir muchos años si no vamos a poder disfrutar de esos años al 100%, ¿no? Bien, pues ese indicador, que como os digo, lo podéis ver, ojear en internet, está publicado, no solo no aumenta, sino que está disminuyendo en los últimos años. Lo que quiere decir es que sí, que cada vez vivimos más, pero en los últimos años de nuestra vida lo hacemos en peores condiciones de salud, por un montón de motivos en los que no me voy a meter. Pero fijaos la gran crueldad que supone aumentar la edad de jubilación. Lo que quiere decir es que nos están arrebatando los mejores años de la última etapa de nuestra vida, porque son cuando más sanos estamos.
de esa etapa en la que estamos jubilados. Por lo tanto, por una cuestión social tenemos que responder a eso. Oye, que no nos cuenten milongas con el tema de que la esperanza de vida está aumentando porque tenemos suficiente capacidad productiva tecnológica para poder permitírnoslo. Ya veremos dentro de unos cuantos años, quizás 50, quizás 100, si las cosas han cambiado, si no tenemos suficientes robots o si tenemos algún otro tipo de problema. Pero hoy día, de aquí a 50 años, ningún tipo de problema de estas características. Bien, hechas esas dos matizaciones contrarréplicas a las críticas típicas que hace la derecha económica, voy a centrarme más en problemas o en el diseño institucional nuestro, el de la seguridad social en el caso de nuestro país, ¿no? Ya sabéis, un sistema de reparto caracterizado porque los que hoy día están trabajando aportan una parte de su salario a la seguridad social en forma de cotizaciones sociales que se utiliza en el mismo momento, que nadie se piense que ese dinero se mete en una hucha. Si queréis, luego en el debate hablamos de la hucha de la seguridad social, con la que nos han engañado mucho. Pero ese dinero, como digo, en el momento que tú lo aportas a la seguridad social, sirve para pagar prestaciones de la seguridad social, desempleo, todo tipo de subsidio y, por supuesto, pensiones. Entonces es un sistema, como decía, solidario, porque el que está trabajando ahora está pagando la pensión de la persona jubilada o pensionista, y eso va a mantenerse así a lo largo del tiempo siempre que no haya cambios. Lo que ocurre en nuestro país es que hay una característica que lo hacen de una forma muy especial. Como digo, no ocurre en el resto de la Unión Europea. De hecho, solo 8 países de todos los que somos en la Unión Europea funcionan de una forma similar al nuestro. 8 de 29 países que somos ya en la Unión Europea. Y es que financiamos el pago de las pensiones casi exclusivamente con cotizaciones sociales. Eso solo ocurre en 8 países de 28. En el resto dicen, oye, pagamos las pensiones con lo que obtenemos de cotizaciones sociales, que dependen del salario, pero hay otra parte que vamos a pagar con la recaudación de otro tipo de figuras tributarias, todas las que sean, IRPF, IVA, impuestos de patrimonio, impuestos de sucesiones, el que se os ocurra, porque eso va al fin y al cabo a financiar los presupuestos generales del Estado, que sirve para pagar la sanidad pública, la educación pública y un montón de cosas más, que podrían perfectamente servir para pagar las pensiones, aunque fuera de una forma parcial. Pero ya sabéis que a raíz de 1995, con el Pacto de Toledo, se llegó a una serie de compromisos, la mayoría de ellos violados, sobre todo con las reformas del Partido Socialista en el año 2011 y del Partido Popular en el año 2013, pero uno de esos compromisos fue: vamos a lograr que las pensiones se paguen solo con cotizaciones sociales. Había una canción que sonaba bien, ¿no? La letra sonaba bien, la música sonaba bien, que era la siguiente: si tú, de todo el presupuesto de los generales del Estado, te llevas lo que sirve para pagar las pensiones y se llama seguridad social, que va a funcionar con una lógica diferente al resto de decisiones políticas, logras que ningún gobierno se pueda volver loco, porque sea muy de izquierda, muy de derecha o muy loco, y diga, pues yo ahora no pago las pensiones, las recorto, ¿no? Era como una especie de blindaje, así se nos vendía, claro. Decían, nos llevamos aparte, entonces, pues el gobierno de turno podrá modificar los presupuestos generales del Estado, pero lo que sirve para pagar las pensiones es sagrado, blindado, y eso no lo toca a nadie. Sonaba muy bien. Con el paso del tiempo vimos que es una tomadura de pelo, porque de forma con mayoría absoluta o incluso sin mayoría absoluta han violado ese pacto, aunque fuera con la connivencia, en este caso de sindicatos mayoritarios, al menos en una de esas reformas a las que me he referido. Pero fijaos que se decía, oye, no se van a recortar las pensiones. Bueno, pues lo hicieron. Un gobierno de turno en el año 2011 uno, en el año 2013 otro. Por lo tanto, ese argumento cayó por su propio peso. ¿Cómo que no lo quitan de un lado? O sea, nos lo apartan del monedero grande, que es el de la Seguridad Social, perdón, presupuesto general del Estado, nos llevan a un monedero pequeño que se llama Seguridad Social y ya está blindado. Pues no fue así. Fijaos, de hecho, el mecanismo perverso que se generó. A la hora de retirar ese monedero pequeño, de las que no es pequeño, muy grande, como decía, 140.000 millones de euros en el año 2018, de ese gran monedero que será de los presupuestos generales del Estado. ¿Cuál es el mecanismo, tendencia perversa de la que hablo? La siguiente. Es mucho más fácil señalar problemas de la seguridad social cuando está aparte
del resto de funcionamiento de los presupuestos generales del Estado. Voy a poner un ejemplo. ¿Os imagináis qué pasaría si nosotros cogemos la sanidad pública y también la aislamos en términos de contabilidad financiera, ¿vale?, de los presupuestos? ¿Lo aislamos? ¿Qué pasaría? Que estaría en déficit público eternamente. Pero no nos debemos llevar las manos a la cabeza, porque nosotros como sociedad hemos dictaminado que la sanidad pública es tan importante que va a ser gratuita y por lo tanto va a tener un coste público importante. La gente no paga y eso hay que pagarlo, así que eso sale déficit, número rojo. Pero hemos dicho que lo vamos a financiar con impuestos que provienen de otro tipo, IVA, IRPF, impuestos de patrimonio, etcétera, etcétera. Bien, eso no es lo que ocurre con la seguridad social, como me estaba refiriendo, y en ese monedero, cuando está aparte, imaginad si la sanidad pública hubiese estado aparte, en número rojo, es mucho más fácil decir, oye, la sanidad pública está en número rojo, algo hay que hacer con esto. Eso es lo que hoy día ocurre con la seguridad social. Está en número rojo, ahora intentaré explicar rápidamente por qué. Y como está en número rojo, se le mete mucha presión sobre ello, ¿no? Ya sabemos que hay gente que se quiere cargar la sanidad pública también, pero le resulta más difícil decir, oye, está en número rojo, porque se diluye con todos los restos de ingresos y de gastos del Estado, en los presupuestos generales del Estado. Pero la seguridad social está sola y dice, está en número rojo a partir del año 2010, pero sobre todo a partir del año 2012 entró en números rojos muy claros. Entonces, esa presión fue bestial. Está en número rojo, esto es un problema, hay que tirar de la hucha de la seguridad social, etcétera, etcétera. Entonces, estaba el campo perfectamente aplanado para meter miedo, que es de lo que yo estaba intentando hablar un poco al principio. Y ahora, ¿por qué entró en déficit la seguridad social, ese monedero? Que fijaos que hasta el momento había funcionado muy bien, incluso en contra de todo tipo de vaticinios absolutamente sesgados por corporaciones financieras. Os puedo poner miles de ejemplos de, por ejemplo, en el año 1993, la empresa BBV, que todavía era BBV, últimamente está muy de moda por determinado tipo de espionaje, ¿verdad? Una empresa de ejemplar. Lo que hizo fue financiar estudios para que ofrecieran un resultado muy concreto, que era, en el año 2000 va a haber un déficit en la seguridad social, y entonces ofrecían una recomendación, así que la gente que se vaya pensando en contratar planes de pensiones privados, o que el Estado vaya bonificando la contratación de planes privados de pensiones. Llegó el año 2000, superávit de la seguridad social. Lejos de haber acertado, estaba muy lejos de tener un déficit, hubo superávit, ¿no? Se ingresaba más de lo que se gastaba. Bueno, pues otro estudio. No, es que no me equivocaba, era en el año 2003 cuando eso iba a pasar, claro. Año 2003, superávit. Bueno, no me he vuelto a equivocar, pero no, eso en el año 2007. 2007, superávit. Bueno, a la vista está de que todo eso estaba claramente amañado por unas cuestiones políticas para meter miedo y que la gente se fuera a contratar para pensiones privadas. Pero bueno, en el año 2010 y sobre todo en el año 2012 sí se entró de verdad en número rojo. ¿Por qué? Esto no hace falta que lo explique. Todo el mundo lo sabe. Una reforma laboral bastante importante en el año 2010, pero sobre todo la reforma laboral del año 2012 del Partido Popular. Salvaje, aquí hay gente que lo conocerá incluso mejor que yo, que lo que hizo fue empujar los salarios a la baja, aparte de provocar muchos despidos, ¿no? Y además que eran muy baratos, que ni siquiera eran de carácter improcedente y caro, porque se abarató la indemnización por despido. Pero fijaos qué supone eso en términos de seguridad social. Menos empleo, se ingresa menos por seguridad social, y salarios más bajos. Se ingresa menos por seguridad social. Por lo tanto, ese monedero pequeñito del que os hablaba se empezó a secar. Por supuesto, buena medida por la crisis, por supuesto, ¿no? Muchos despidos. Pero las reformas laborales lo intensificaron. Pero es que además hubo medidas muy concretas del Partido Popular que lo que hicieron fue secarlo más. Medidas concretas absolutamente innecesarias, que podrían haberse aplicado a costa del gran monedero de los presupuestos generales del Estado. Pero no se hizo así, se hizo a costa del monedero de la seguridad social. ¿Por qué? Porque les interesaba decir, aquí hay números rojos, esto hay que privatizarlo, hay que aumentar la jubilación, etcétera, etcétera. Fueron maniobras pensadas, planificadas para dinamitar la seguridad social. ¿A cuáles me estoy refiriendo? No solo a las reformas laborales, sino también al vaciamiento de la hucha de las pensiones, que generaba un rendimiento anual que te permitía pues tener más ingresos en ese monedero del que hablaba. Cuando tú vacías la hucha de las pensiones, te queda menos rentabilidad económica, entonces tienes menos ingresos.
También, por supuesto, se aplicaron medidas que tienen que ver con desempleados que antes cotizaban con más de 52 años a la Seguridad Social y de pronto se lo cargan. Por lo tanto, menos ingresos para la Seguridad Social. Y una medida muy importante y muy dañina fue la tarifa plana para la contratación, ¿no? Dice, bueno, pues los empresarios que vayan a contratar a gente que apenas paguen Seguridad Social, cotizaciones, ¿no? Que no paguen, de hecho, esto va a estimular el empleo, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, está reconocido por todos los estudios que hay, incluso por asociaciones de autónomos, que esa medida no sirvió para crear empleo, solo sirvió para secar la seguridad social. Todos los autónomos, pequeñas y medianas empresas respondiendo, ¿has utilizado la medida? Algunos cuantos, el 10% dijo sí. Y le dijeron, ¿ha sido útil? La inmensa mayoría dijo no, que no había sido útil para contratar a gente, había sido útil para ahorrarse unas penas, que era de lo que se trataba, ¿no? De secar la seguridad social. Bueno, hubo muchas más medidas, pero no me voy a meter en ello. Lo importante que quiero destacar, y esta es la parte final de mi exposición, para que podamos tener tiempo para el debate, es que esas medidas que fueron para dinamitar la seguridad social estaban absolutamente pensadas desde un primer momento para luego poder hincarle el diente a ese pastel gigantesco del que hablaba de la seguridad social. Ya sabéis, medidas como las de la reforma de las pensiones del año 2011, ¿no?, provocada por el Partido Socialista, que por cierto, al contrario de lo que se suele pensar, fue mucho más dañina que la del año 2013. O sea, planificó una pérdida de capacidad adquisitiva para los pensionistas mucho mayor. Esto se estima por determinados estudios, no todos están de acuerdo, pero sí en que fue mayor que la del año 2013, realizada por el Partido Popular, en torno a un 30% de pérdida adquisitiva de la pensión en solo 40 años. Es decir, que en 40 años íbamos a ser un tercio más pobre, solo por la aplicación de las medidas recogidas en esa reforma. Porque recordad de qué se trata: aumento de la edad de jubilación. O sea, es una medida potentísima en términos de recaudación, porque la gente se va a jubilar más tarde, por lo tanto le vas a pagar más tarde su pensión, pero es que al mismo tiempo está trabajando, con lo cual está aportando ingresos a la seguridad social. En términos de saneamiento de las finanzas públicas es muy potente, pero en términos de deterioro de la vida, de las condiciones de vida, también lo es, ¿no? Pero sobre todo lo más importante fue ese aumento en el cómputo de años para calcular la pensión. Ya sabéis que para conseguir una pensión contributiva de jubilación es necesario haber cotizado al menos 15 años, ¿no? Eso sigue siendo así. Pero para poder calcular cuál es la cuantía, una vez has dicho, vale, te has ganado el derecho, bien, ahora, ¿cuánto va a ser la cuantía? Pues eso se hace en función de los últimos 15 años trabajados hasta esa reforma del año 2011. Desde entonces se programó que fuera hasta incluso 27 años, que todo iba aumentando con el paso del tiempo, ¿no? Claro, cuando tú aumentas el número de años que necesitas para calcular el número de años cotizados, lo que suele ocurrir es que te está cogiendo años en los que estabas cotizando menos y por lo tanto tu pensión disminuye, tu pensión que vas a obtener. Esa es la medida más potente que sirvió para bajar las pensiones, y esto es muy importante, a los pensionistas futuros. Ahí estaba la inteligencia o astucia de ese gobierno. Hay que recortar, ¿no?, desde su filosofía. Vamos a hacerlo no solo los pensionistas actuales, mucho más organizados, aquí hay una prueba de ello, mucho más movilizados, mucho más atentos a lo que ocurre. Vamos a cargar el recorte sobre las generaciones venideras, que están ahora a otro rollo, búsqueda de empleo, intentos de que el salario sea digno. Eso es un problema para los jóvenes o personas que están hoy día trabajando. ¿Cuál fue el error de la reforma del Partido Popular? Que a pesar de que fue mucho menos dañina en términos de pérdida de poder adquisitivo de las pensiones, lo hizo sobre todo los pensionistas, los futuros y los actuales, que era, ahora tu pensión no se va a revalorizar al ritmo de los precios y por lo tanto no vas a perder capacidad adquisitiva, sino que va a ser a tenor de un indicador que va a depender del saldo de la seguridad social. Aquel que te estás cargando y dinamitándose, que estaba todo pensado. Cuando esto esté en números rojos, yo no pago las pensiones al ritmo del IPC. Y lo que hago es convertirlo todo el rato en números rojos, una medida absolutamente astuta, tan astuta como perversa, ¿no?
Claro, ahí es donde se despertó todo ese cabreo en el mundo del colectivo de pensionistas, que ahí ya se estaba tocando la gente movilizada, organizada, etcétera, etcétera. Que es, en términos de política, un error para el Partido Popular, ¿no? Que ya sabéis que se ha logrado al menos detener, gracias a la movilización de todos los pensionistas y de todos aquellos colectivos que la han apoyado, para los 2 años, ¿no? 2018-2019, y está por ver en qué queda el resto del tiempo, ¿no? Pero la clave de todo lo que quiero comentar está ahí, ¿no? Es una pena que estemos hablando, y menos mal que hay una lucha por parte de colectivos como el vuestro, porque la solución es política, al igual que el problema es político. No hay que decir más, con esto voy terminando. Es decir, sí, estamos hablando de que es todo un movimiento político para conseguir que los planes privados de pensiones se nutran de mucho más dinero, hincarle el diente a ese gran pastel de la seguridad social, que por cierto, al margen de cuestiones políticas e ideológicas, que a lo mejor nosotros estamos de acuerdo en que casi todo sea público o todo sea público, al margen de eso, de que alguien pueda decir, oye, pues yo creo que hay un espacio para lo privado. Por favor, decirle a la gente que no contrate planes de pensiones privados, por su bien. Os puedo enumerar muchos estudios, pero seguramente el más importante es el que ha hecho la Universidad de Navarra recientemente, en el que evidencia que de los 303 planes de privados de pensiones con una duración de vida de más de 15 años, para poder decir, oye, pues esto no es fruto de un día, sino que son planes de pensiones consolidados, hubo 55 que perdieron dinero. Gente que puso allí su dinero y dijo, bueno, pues dentro de un tiempo tendré más dinero. Pues no, menos dinero ha acabado teniendo, en el caso de que sacaran ahora mismo ese dinero. Cuando se jubilen van a tener menos dinero, ¿no? En el caso hipotético de que lo sacaran ahora, sin contar la inflación. Ojo, que si tú le aumentas la inflación, entonces la pérdida es mucho mayor. Fijaos, de esos 303 fondos privados analizados, como está diciendo, 55 perdieron dinero, pero es que la inmensa mayoría obtuvieron una rentabilidad igual a la de los bonos públicos, que eso encima es la inversión más de izquierda, por así decirlo, ¿no? Tú estás comprando un bono público que sirve para financiar la educación, la sanidad, la dependencia, la cultura, etcétera, etcétera. Que es una rentabilidad reducida porque no hay mucho riesgo. Pues fijaos, la inmensa mayoría de los planes privados tuvieron esa rentabilidad. ¿Por qué? Porque aunque obtuvieran mucho más dinero, se lo quedaron los bancos, evidentemente, que son los que gestionan esos planes privados de pensiones, ¿no? Y solo unos cuantos, es cierto, tuvieron una rentabilidad superior al IBEX, con lo cual hicieron bastante dinero. Al que hay que quitarle el ritmo de la inflación, ¿no? Pero en cualquier caso, como os decía, ¿no? Hecho ese paréntesis, termino con la conclusión. Si el problema es político, la solución solo puede ser política. Es decir, yo de verdad que os agradezco que me invitéis como experto económico en este tipo de cuestiones, que yo a mis alumnos se lo explico, y es verdad que muchos de ellos alucinan. Evidentemente es una visión bastante heterodoxa, poco ortodoxa, y porque viene bien, y yo por supuesto estoy de acuerdo en que tener conocimientos es la base, conocimientos, datos, rigor, argumentos, la base para transformar la realidad, pero no solo nos podemos quedar ahí. O sea, como es un problema político, la solución tiene que ser política. Por supuesto que tenemos que tener en mente que hay un sistema, hoy hay alternativas para lograr que el sistema público de pensiones sea sostenible. Yo os he dicho ya varias, ¿no? O sea, podemos darle la vuelta a todo lo que hicieron en la reforma laboral, en la reforma de las pensiones. Tenemos que crear empleo. Si no lo hace el sector privado, que lo haga el público. Tenemos que aumentar los salarios, así hay más cotizaciones sociales. Tenemos que perseguir el fraude laboral. Es impresionante la cantidad de horas extraordinarias que se realizan hoy día. 3 millones a la semana de horas extraordinarias a la semana que no se pagan, reconocido por el Instituto Nacional de Estadística, y que se pagan 3 millones. Si nosotros con todas esas horas extraordinarias las convirtiéramos en empleo, tendríamos casi 300.000 puestos de trabajo. Es decir, gente que hoy día está trabajando de más y dice, oye, dame esa hora, se la doy a un desempleado. Genero 300.000 puestos de trabajo más. Necesitamos reparto del tiempo de trabajo, que fue una medida, por cierto, reivindicada, parece que ya ha quedado en el pasado, pero 35 horas de jornada laboral era algo que reivindicaban los grandes sindicatos, ¿no? Parece que hoy día se ha perdido eso, hay que volver a recuperarlo. Como decía, fraude laboral, no solo por eso, pues contratos temporales cuando deberían ser indefinidos según el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores.
o contratos a tiempo parcial que hacen un montón de horas extraordinarias, como yo comentaba, falsos autónomos, el gran agujero que tenemos en la seguridad social, gente que tendría que ser asalariada según nuestra legislación laboral y le dicen, no, tú hazte autónomo, entonces tú te vas a encargar de la seguridad social, no sé qué, y el empleador, el empresario no paga nada de seguridad social. Y eso es una barbaridad que provoca, como estaba diciendo, un agujero. Y fijaos, después de todo eso, sí, que lo tenemos que hacer, imaginaos que no conseguimos suficientes ingresos para cubrir el déficit de la seguridad social, pues no pasa nada, porque para eso tenemos también mucha más renta y riqueza en el resto de la economía. Es decir, impuestos de todo tipo que ya hoy día se pagan, que no hay que aumentar los impuestos, que lo único que hay que hacer es, oye, pues esta cantidad de dinero que se recauda por el IVA, pues bueno, pues que sirva para pagar las pensiones, como ocurre en 20 de los 28 países de la Unión Europea. Que no pasa nada, que no se nos van a caer los anillos. Por supuesto, todo eso habrá que articularlo de forma jurídica para que sea sostenible y no se le ejerza presión para bajar las cotizaciones sociales a los empresarios, etcétera, etcétera. Pero que no se nos caigan los anillos por ahí. E incluso en el peor de los casos, déficit, fijaos que tenemos un margen de maniobra, de recaudación fiscal, este dato es muy conocido, de 8 puntos porcentuales con respecto a la media de la Unión Europea. El déficit de la seguridad social actualmente son 2 puntos porcentuales del PIB. Pues si nosotros recaudásemos como la media europea, lograríamos 8 puntos porcentuales del PIB, más de lo que hoy día tenemos. Tendríamos dinero para pagar las pensiones, para aumentar los salarios, para aumentar la sanidad pública, mejorar la educación, etcétera, etcétera. Pero evidentemente ya sabéis que hay mucho fraude fiscal cometido sobre todo por grandes empresas y grandes fortunas. Eso es a lo que le tenemos que hincar el diente. Y termino, incluso en ese hipotético caso en el que no fuésemos capaces de lograr suficiente ingreso para financiar las pensiones, os voy a decir algo que os puede chirriar. No pasa nada si tuviésemos déficit público eternamente, no pasa nada. Eso se financia con la venta de bonos públicos, como se ha hecho durante toda la vida, sin ningún tipo de problema, hasta que tuvimos un Banco Central Europeo que nos dio la espalda, que por eso aumentó la prima de riesgo. Pero eso es, me estoy metiendo en camisa de 11 varas, si queréis lo podemos hablar en el debate. Pero lo que quiero decir es que tenemos hoy día países que son los más ricos del mundo, como Estados Unidos, como Japón, que viven en déficit público permanente. No pasa nada. No penséis que el endeudamiento de un Estado es lo mismo que el de una empresa, una familia. No tiene nada que ver. El Estado, cuando necesita dinero, lo que hace es vender un bono público, que es una inversión financiera para la gente que lo compra. Por lo tanto, la misma cantidad de euros que hay en deuda pública hoy es el número de inversiones financieras que tiene la gente. La gente ha invertido en eso. Está obteniendo dinero con eso. No es negativo per se. Lo que es negativo es que hay un banco central que dé la espalda y diga, eso ya para vosotros coméis el marrón, y no nos da las herramientas que sí teníamos cuando el Banco de España tenía el control de la política monetaria, ¿no? Acabo con esa conclusión a la que me he referido hace nada. Si el problema es político, la solución tiene que ser política. Así que, por supuesto, armados de conocimientos, de argumentos y de datos y de indicadores, hay que ir a la calle a que no nos arrebaten esos derechos que tanto costó conseguir. Y además vamos a ir más allá y vamos a conseguir más derechos que hoy día nos corresponden, porque nuestras sociedades de verdad que hoy día se lo pueden permitir. Así que nada más, os mando mucho ánimo aquí para que sigáis con las protestas, con las reivindicaciones, con las movilizaciones, que es la única forma de que no nos arrebaten los derechos. Y por supuesto todos los demás que no estamos ahora mismo en asociaciones de pensionistas, tenemos que estar ahí apoyando y sumándonos a vuestra lucha. Nada más, muchísimas gracias por todo. Ahora pasamos a que cada uno que tenga dudas pueda preguntar y responda a Eduardo. Solo ruego que sea lo más breve posible para que puedan participar más personas. ¿Quién quiere? Sí, estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho, pero yo creo que las coordinadoras de pensionistas tenemos que ir pensando en una forma
y crear un partido político, porque si, de los pensionistas. Porque si esto es una cosa política, nosotros no podemos estar todos los lunes con 70 y 80 años de paseo para acá, para allá, porque nos están manguneando. Y la única forma de que esto vaya donde tiene que ir es crear un partido político, pensionistas españoles, y presentarte a las elecciones. Y es la única forma de que esto se solventara de una vez para siempre. Eso es así de claro. Porque somos 9 millones y pico de pensionistas. Y no se nos puede mangunear todos los lunes para acá, para allá, como que seríamos niños de 12 años. No, porque es que no nos hacen ni caso. No nos hacen ni caso, es que a la vista está. El Pacto de Toledo pasa de nosotros. Todo el mundo pasa de nosotros. Y yo estoy de acuerdo en lo que ha dicho usted, de lo de si no alcanza la seguridad social, que se coja de los presupuestos del Estado. Pero es que también hay que coger el toro por los cuernos. Aquí en este país hay mucho. ¿Por qué tenemos 8.500 ayuntamientos? Y Alemania con 87 millones tiene 2.500. Hay que empezar a cortar el bacalao por ahí. ¿Por qué en España con 47 millones de habitantes hay 300.000 políticos más que en Alemania? 300.000, que están cobrando todo Dios, O sea, fíjate tú, si se puede ahorrar dinero para las pensiones, para pagarlas y para todo. Es que, claro, yo soy de esa opinión y yo ya no hay una de agua. Eduardo, ¿quieres responder algo? Vamos a recoger preguntas. Recogemos primero Gonzalo. Vamos a ver, aquí lo que no se puede hacer es introducir elementos extraños que nada tienen que ver con nuestra realidad como pensionistas, perdona por la voz, y que nada tienen que ver con nuestras necesidades. Hoy los pensionistas nos movilizamos los lunes, los martes y los días que haga falta, y por eso hemos sacado 6.000 millones de euros al Estado, 6.000 millones de euros que no había y que ahora les hay. Aquí no podemos venir a hacer un partido político porque somos 9 millones y medio, porque también podrían hacer un partido político 20 millones y medio de mujeres que están siendo explotadas desde un sistema económico machista. Y podían hacer un partido político los 13 millones que cobran menos de 1.000 euros al mes. Y podían hacer un partido político. Al final, eso de un partido político para defender las pensiones, a mí me suena un poco raro. Más bien me suena a un intento de dividir el movimiento pensionista, un movimiento pensionista solidario, que defendemos las pensiones, la sanidad, la enseñanza, que defendemos todo lo que hay que defender dentro de un estado de bienestar, que además sabemos que hay dinero, sabemos que hay riqueza, sabemos que estamos en el sitio donde tenemos que estar, y lo que tenemos que hacer es lograr que esa riqueza se reparta. Ese debe ser nuestro planteamiento. Lo otro es una historia que primero hay que saber que quien la trae aquí, seguramente no está ningún lunes en las concentraciones, seguramente, y partiendo de esa base, decir que los pensionistas nos tratan como niños por ir los lunes a las manifestaciones, es que vamos, yo no sé qué mentalidad, qué inteligencia o qué formación o qué concentraciones ha acudido estas personas. Vamos a ver, pues te estás... Es que por alusiones tengo que... Por alusiones no, ya se ha hablado. Tú querías... Hablando del tema del fraude, ¿por qué no se combate el fraude? Es que no hay suficientes inspectores o hay suficientes inspectores y no quieren realmente que se combata el fraude de las grandes empresas, de las horas extras y demás. ¿Cuál es el problema? ¿Alguien más? Presentan las pensiones como que son un gasto, como que es una carga social, 9 millones y pico. Yo no tengo el dato, pero a ver si me le das. ¿Qué parte del presupuesto de las pensiones se puede considerar inversión por aquello que afecta a la demanda, al consumo? Lo digo porque estamos en Cantabria
Y hay una cosa que yo no entiendo. De 100 personas de población activa en Cantabria, 14 trabajan en la industria hoy. En el 83 creo que era el 60 y algo %. De cada 100 personas que tienen entre 15 y 65 años, 14 trabajan en la industria, según la Cámara de Comercio. Efectivamente, con la desindustrialización, la terciarización que llevamos en Cantabria y que llevamos en España, pues evidentemente es difícil generar riqueza, aunque la productividad se ha disparado. Fijaros, en 1919 el conde de Romanones aprobó la jornada laboral de 8 horas en España, cuando había gente que hacía una zanja para meter la tubería del agua a pico y pala. Hoy viene un chaval con una retro, con una mixta, te hace la misma zanja en 10 minutos. Pero ese chaval sigue trabajando 8 horas, cuando lo normal sería pues que estuviera trabajando 5. Luego la jornada laboral hay que reducirla sí o sí. Y hay que cambiar el modelo productivo, porque en Cantabria viene Mercadona, Carrefour, el Corte Inglés, el otro y no sé quién más, Lupa y el otro y no sé quién. Todas actividades de consumo. Y yo me pregunto, si en Cantabria no hay productores, o cada vez vamos a ser menos, el sector primario no supone el 2,6, me parece, la industria el 14%, si no hay productores, ¿cómo es que vienen estas grandes superficies a Cantabria y cada día les dan más licencia? ¿Qué pasa? ¿Que Mercadona, Carrefour son tontos que vienen aquí sabiendo que no hay dinero? No. Saben que desde Madrid le llevan no sé cuántos, todos los meses, unos cuantos millones a las pensiones. Y saben que los pensionistas consumen. Luego, los pensionistas no son una carga, son los consumidores para que las empresas privadas de servicios hagan el agosto. Luego, que se olviden esa idea de que los pensionistas son una carga insoportable, son un gasto, son una ruina. Son el negocio, porque son consumidores. Y si no, no se entendería la terciarización que está llevando a cabo Cantabria. ¿Qué cantidad de esas pensiones se puede considerar gasto no recuperable en el circuito económico para volver a entrar vía el consumo? Gracias. La señora. A ver, me ha llamado bastante la atención el tema que has planteado de la importancia que puede tener el que la última etapa de cualquier jubilado o jubilada tenga una calidad de vida. O sea, me ha llamado la atención sobre todo porque tú eres joven y es interesante que incluso los jóvenes pongan ese tema por medio, porque es muy importante que la gente, cuando nos hacemos mayor, no tengamos que estar con una dependencia por falta de salud, pues de médicos, de farmacias, de no sé qué, de no sé cuántos, y eso creo que no se está educando realmente a la juventud para que no llegue a esos extremos, y cuando tenga que vivir la última etapa, la viva de una forma real, porque la jubilación tiene que ser eso, el jubileo, la mejor etapa de nuestra vida. Yo así la estoy viviendo, pero precisamente porque me he preparado para ello, para no tener dependencia ni de la farmacología ni de la medicina, sino de mi autorregulación de esto. Y eso es importante que se autoprepare las personas para tener una vida digna, y no solamente que la tenga larga, porque ¿de qué importa? ¿De qué sirve que una persona llegue a 90 y pico de años si está en una silla de ruedas o está en un hospital o está hecha una porquería? Perdona, pero ¿cuál expresa tu pregunta? No,
No es una pregunta, es una reflexión. Vale, gracias. Y darle las gracias al compañero por haber expuesto ese detalle, porque es muy importante, aunque no se le quiera dar la importancia que tiene. Gonzalo. Eduardo, oye, a mí me gustaría a ver si podías tasar económicamente lo que has supuesto, no tanto la crisis, sino la estafa económica que hemos sufrido los trabajadores en estos años, el que si los salarios estábamos en el 2007 en el 53% del Producto Interior Bruto y ahora estamos en el 45, en el 46, no sé exactamente, esos son muchos miles y miles de millones cada año que han pasado y pasan de la mano de los trabajadores a los empresarios, por un lado. Pero por otro lado, esos miles y miles y miles de millones no han cotizado a las arcas de la Seguridad Social. Yo quería que nos echaras unos números así por encima, porque a lo mejor nos sorprendemos. ¿Alguien más quiere...? Sí, y luego hacemos... Perdona, responde él y luego... Sí, porque si no se me van a olvidar y tengo muchas cosas que decir. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por las preguntas, reflexiones, cuestiones. Yo creo que se han tocado temas muy interesantes y yo voy a dar ahora mi opinión al respecto de algunas y ofrecer respuestas de lo que me ha pedido, ¿no? En un primer momento, bueno, yo comparto la idea de que no tiene mucho sentido hacer un partido político para los pensionistas, exclusivamente, en parte o en su mayoría, porque me resulta muy egoísta, ¿no? O sea, no solo tienen problemas los pensionistas, hay otros muchos problemas y por lo tanto lo que queremos es abordarlo de forma conjunta y solidaria, ¿no? No me voy a meter más en este tema, pero sí con lo que se ha comentado de esa comparación con Alemania. O sea, esos datos, a pesar de que no los tenga aquí, estoy convencido de que no son ciertos. Si hay una diferencia con Alemania no es tal, y en cualquier caso vamos a suponer que es cierta. Vamos a preguntarnos cuánto nos cuesta tener esos más de 8.000 corporaciones locales. La deuda de las corporaciones locales, que es todo lo que nos ha costado durante todo el tiempo, no llega ni al 5% de toda la deuda pública, es decir, de todas las administraciones públicas. Ni al 5%. Estamos hablando de en torno a unos 5.000 millones de euros. Quedaos con esa cifra, que es lo que podríamos decir que es un sobrecoste por tener muchos ayuntamientos, muchos políticos, etcétera, etcétera. ¿Cuánto ha costado el rescate bancario? Por el momento hemos perdido 63.000 millones de euros. 63.000 al lado de 5.000, yo creo que es más cantidad, ¿no? O sea que estaríamos hablando del chocolate del loro con el tema este de los ayuntamientos. Pero voy a ir más allá. ¿Cuánto cuesta la corrupción política solo en administraciones, en licitaciones públicas que han sido irregulares, cuanto menos? Según la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, 43.000 millones de euros al año perdemos solo en corrupción legal, por así decirlo, ¿no? Que es más que 5.000 millones de euros. ¿Cuánto perdemos en bonificaciones fiscales a la Iglesia Católica? 11.000 millones de euros al año. ¿Cuánto perdemos en compra de armamento militar? Si hace poco vimos que estaba Cospedal, hace ya bastante, diciendo que habíamos comprado cosas muy necesarias como tanques, vehículos blindados, drones militares, submarinos, que los necesitamos claramente para mañana, ¿no? 10.000 millones de euros. ¿Cuánto cuesta las bonificaciones, ya que estamos hablando de pensiones en este acto, lo que os comentaba antes, a la contratación de planes privados de pensiones? 2.000 millones de euros, que es pues, un poquito menos solo que lo de los ayuntamientos, ¿no? Por lo tanto, vamos a relativizar y a decir, bueno, pues si alguien considera que eso es un despilfarro, que considere, que sepa que hay mucho más despilfarro en otros sitios y que habrá que empezar por allí, que eso sí que tiene mucho menos servicio y beneficio público o social que administrarnos políticamente de forma descentralizada, ¿no? El tema de combatir el fraude, eso es un tema muy interesante. El Sindicato de Técnicos de Hacienda del Ministerio considera que tenemos unos 125.000 efectivos menos en inspectores, subinspectores, etcétera, etcétera, en la agencia tributaria que la media de la OCDE.
O sea que estamos hablando de mucha menos gente dedicando a perseguir el fraude fiscal. No solo eso, ellos mismos denuncian que el 80% de toda esa plantilla insuficiente se dedica al fraude de la pequeña y mediana empresa, cuando el gran pastel, el gran fraude, el gran agujero estaría en ese 20% perseguido. Y ellos mismos denuncian que hay incentivos porque forman su carrera profesional en parte de unos méritos, o tienen más mérito cuanto más casos hacen, y los casos fáciles de hacer rápido son los pequeños, no las grandes empresas, donde incluso nuestros inspectores de Hacienda se pierden, porque son conglomerados impresionantes, con un poder gigantesco. O sea, vosotros imagináis que las grandes empresas que tienen sede en paraísos fiscales, Amazon, por ejemplo, Inditex, tienen un ejército de abogados que controlan a la perfección la legalidad, que saben dónde están los huecos para poder defraudar. Y cuando viene el inspector de Hacienda a intentar, es una persona o dos o tres contra un ejército de abogados que saben cómo defenderse, asesores fiscales, asesores financieros, y tienen un poder muy superior al de la agencia tributaria. Y ese es otro de los problemas. No solo que tenemos insuficiencia de medios y recursos, sino que las empresas privadas se están haciendo muy poderosas, y eso es un problema, porque la Unión Europea, y acabo con esto, tampoco hay voluntad política firme de decir, oye, pues coto a los paraísos fiscales, que es donde se pierde casi todo el dinero, ¿no? O sea, hay estudios hechos por gente incluso de la Complutense, pero de gente académico de Suiza, que cuantifican la cantidad de dinero que perdemos en 1 billón de euros, perdón, de dinero que perdemos, no, sería de patrimonio oculto, ¿vale? 1 billón de euros, que yo sé que con los números nos perdemos todo, con los números grandes, pero 1 billón de euros es muchísimo. Solo un ejemplo, desde el año que supuestamente nació Jesucristo hasta la actualidad, ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Pues no ha pasado ni 1 billón de segundos. Pasarán en el año 32.000 después de Cristo. Desde el año 0 al año 32.000 habrán pasado 1 billón de segundos. Convertir todos esos segundos en euros, y es todo el patrimonio oculto que generamos como sociedades muy ricas, pero que no somos capaces de detectar desde la agencia tributaria para poder hacer que tributen, ¿no? ¿Qué parte de las pensiones podría ser considerada consumo? Yo lo diría de una forma muy sencilla. Hay muchos estudios, no me los sé ni os puedo dar los datos aquí, pero os podría dar referencia bibliográfica. Yo podría decir que casi el 80% acaba de una u otra forma en ventas empresariales. Por lo tanto, incrementando los beneficios empresariales. ¿Por qué? Porque solo la parte esa que los jubilados deciden ahorrar, o incluso aquella que deciden invertir, que bueno, según los datos del Banco de España, estamos hablando de unas cantidades irrisorias. Por cierto, quienes más ahorran son las capas adineradas, por supuesto, ni que decir tiene que los estratos más bajos de la población, con menos renta, no ahorran nada. Evidentemente, si tenemos la mitad de todas las pensiones son de menos de 800 euros mensuales. La mitad de todas las pensiones, menos de 800 euros mensuales, datos de la Seguridad Social, no me las estoy inventando, es verdad que estoy incorporando las no contributivas, pero la mitad son de menos de 800 euros mensuales. Hay un problema muy grande, ¿no? Y es que evidentemente incluso familias han tenido que tirar gracias a lo que ingresaba un pensionista, ¿no? Hemos visto casos muy llamativos, los que se metía el pensionista en la nevera, por así decirlo, fallecido ya, con tal de seguir cobrando una pensión que necesitaban para sobrevivir, ¿no? Y hablamos que ha sido el único colectivo que la tasa de pobreza no ha bajado. ¿Por qué? Porque ha sido un colchón. Desde lo público se ha logrado un colchón. ¿Qué diferencia hay entre la crisis enorme que tuvimos en 1929 con la del año 2007? ¿Por qué no hemos sufrido tanto en términos sociales? Por supuesto hemos sufrido mucho, pero comparado con el año 2029, que dio lugar a una gran depresión y luego a una guerra mundial, pues hemos sufrido menos. ¿Por qué? Pues porque ahora tenemos mecanismos y resortes de lo público que amortiguan. Ahora alguien que va al desempleo no se queda sin nada de dinero, sino que tiene algo. Alguien que se acaba de jubilar, pues tampoco pierde todo el dinero. Y eso ha sido lo que ha permitido que nuestras sociedades no sufran tanto. Así que hay que reivindicar también, por supuesto, este tipo de sistema de la seguridad social por ese lado, ¿no? El tema del reparto del trabajo que se ha comentado, solo quiero dar un dato que me parece llamativo y que os va a llamar la atención seguramente. Si nosotros cogemos todas las horas de trabajo que realizamos en España y las dividimos por el número de trabajadores, sale el número medio de horas que cada trabajador dedica a su jornada laboral, ¿vale?
un número determinado que no lo voy a decir para no liaros. Si nosotros hacemos lo mismo en otro país, da otro número medio de horas. Pues España trabaja muchísimo más, solo Grecia gana a España el número de horas trabajadas. Cuando se decía aquello de los del sur de Europa son los vagos, hay que decir todo lo contrario. Nosotros trabajamos mucho más en horas, además en jornadas laborales extraordinariamente largas. Si nosotros, fijaos lo que voy a decir, imitáramos a Alemania y dijéramos, oye, vamos a trabajar de media lo mismo que trabajan los alemanes, ¿vale? Eso es un cálculo muy sencillo. Lo que hay que hacer es todas las horas que nos sobren a cada uno de nosotros, se los damos a los desempleados y se van creando puestos de trabajo. Si hacemos eso hasta imitar el número medio de horas trabajadas por Alemania, adivinad lo que pasaría. La tasa de paro se reduciría automáticamente al 5,3%. Automáticamente, sin crear empleo, solo repartiendo el número de horas de exceso que trabajamos. Si lo hiciésemos para imitar a Holanda, lo que ocurriría sería que necesitaríamos gente de otros países para repartir todas las horas de trabajo que aquí realizamos de más. Es decir, llegaremos al 0% del paro y necesitaríamos más gente para poder repartirlo. Por supuesto, tiene que ser una línea de batalla el reparto del tiempo de trabajo. Lo que se comentaba de la dependencia, bueno, gracias por el reconocimiento. Mi idea era centrarme un poco en ese tipo de cuestión y solo aterrizo en una cosa. La cantidad de empleo público, sobre todo, que podemos generar en ese nicho de trabajo, de mercado, es bestial. O sea, si tenemos una población que cada vez va a ser más envejecida, tenemos también que dedicar mayor parte de nuestra renta o tarta nacional a ellos. Igual que vamos a tener que dedicar menos dinero y recursos relativamente a los jóvenes y a los bebés y a los niños, porque van a ser menos en comparación con toda la población. Así que vamos a dedicar más recursos a los pensionistas, no pasa nada, es una cuestión demográfica. Y eso nos permite, en términos de cuidados y de lograr una última etapa de la vida digna, la generación de muchos empleos en atención a la dependencia, en cuidados de todo tipo, de 1.000 millones de formas, con lo cual hay que verlo desde el punto de vista también positivo, ¿no? Y el tema último que se comentaba, ¿no?, que era una pregunta, ¿no?, de qué parte de salario y beneficio hay. Bueno, a ver, los datos que has dado son más o menos correctos, depende de las fuentes de estadística también, nos podemos encontrar una u otra. Ha sido claramente un trasvase de renta de los trabajadores a los propietarios del capital, que no son solo empresarios, sino los dueños de viviendas que cobran luego rentas de alquiler, que ahora se están forrando, ya sabéis, por la burbuja del alquiler. Y números así en brutos no puedo dar más que esa diferencia del porcentaje sobre el PIB que han mencionado. Pero desde luego que nos quede clara una cosa, o sea, todo lo que nos han recortado a nosotros en salario ha ido a algún lado. Y en esa ecuación sencilla que has comentado es, lo que no va para rentas salariales va para rentas capitalistas. Insisto, que no ha sido tanto empresarios, que es verdad que hay muchos que han perdido, que hay empresas que se han destruido y tal, pero por supuesto hemos ido perdiendo sobre todo nosotros, ¿no? Y si tenemos que hablar de números, diría uno muy concreto, que es el siguiente. De todas las figuras tributarias que tenemos en nuestro país, hemos recuperado la recaudación a niveles anteriores de la crisis de todas, menos de una. ¿Adivinad cuál? El impuesto de sociedades, que es el que pagan las empresas. 20.000 millones de euros menos de recaudación. O sea, el IVA cayó la recaudación y ya la hemos superado ya, la que había antes de la crisis. El impuesto de patrimonio, lo mismo. El IRPF, lo mismo. El impuesto de sociedades cayó muchísimo y solo se ha recuperado un poco. 20.000 millones de euros que hemos perdido de recaudación que provenían de capitalistas, de empresarios. Pues todo ese dinero está en paraísos fiscales. O sea, una parte es que sin duda se ha destruido por esa pérdida de la actividad económica, pero la otra parte está donde yo comentaba ese 1 billón de euros estimados por diversos estudios. Por lo tanto, hablamos de mucho dinero. Hacemos una segunda ronda de preguntas. El señor aquí de atrás. En cuanto al partido de pensionistas, a mí me parece que hay una contradicción. Por una parte se dice que hay un exceso de políticos, de cargos, de concejales, de no sé qué, de no sé cuál,
crear otro partido más para que haya más políticos, más concejales, más no sé qué, que seríamos pensionistas en este caso. Entonces, esa contradicción la primera. Pero creo que en el fondo lo que hay es una intención, digamos, de que nos metamos en casa. En definitiva. En general los políticos nos están siempre diciendo votadnos y no os preocupéis que nosotros vamos a solucionar los problemas. Entonces vosotros tranquilos en casa, los viejos como somos nosotros, en el sofá, la estufa y la televisión. La práctica, la experiencia da que eso no nos está dando resultados, no solo a los pensionistas, sino a los trabajadores y trabajadoras en general. La idea de que la política es una cuestión de los políticos es algo que machaconamente se nos repite y repite y repite. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos pocos en Cantabria en comparación con Bilbao y tal, en la calle todos los lunes, llueva o no llueva, etcétera, a mucha gente que pasa por nuestro lado nos mira hasta con desprecio, digamos, pero estos qué harán si hay políticos que les van a solucionar los problemas. La experiencia más concreta y más cercana que tenemos los pensionistas es que con esa perseverancia de haber estado lunes y lunes y lunes y otras movilizaciones, poco a poco hemos ido arrancando cosas, porque de buena voluntad o generosamente los políticos o los gobiernos no nos lo harían, sino que hemos ido arrancando esas pequeñas cosas. Nos quedan muchas por conseguir arrancar, pero que tengamos claro que si no es a base de presionar, no se lo arrancaremos. O sea, graciosamente no nos lo van a dar. Políticos hacen falta, hace falta gestionar, hace falta controlar en qué se gasta el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero habitualmente no, porque se mueven a otro nivel los políticos, no contemplan, digamos, las necesidades verdaderas, reales de la gente del día a día, donde no solo hay pensionistas, hay parados, hay trabajadores pobres con salario, pero que son pobres porque no llegan a fin de mes. A los políticos eso viven en otro mundo. Entonces, creo que es fundamental complementar la acción de los políticos, por supuesto, y que estemos nosotros en la calle controlándolos, que no se gasta más de la cuenta, que se emplea y se distribuye el dinero de una manera y no de otra, etc. Entonces, partido de los pensionistas, por favor. Por favor, se ruega siempre. ¿Nos podrías informar de la situación del pacto de Toledo? Digo esto porque parece ser que las últimas informaciones al respecto sí se va a hacer una separación, lo que en su momento proponía la firma del Pacto de Toledo, la separación de las contributivas y las asistenciales. Y si está previsto terminarlo dentro de este año. ¿Alguien más quiere hacer alguna? Por favor. Quería saber si hay datos respecto al perfil del comprador del plan de pensión. Es decir, en el recorrido mío laboral has mencionado el año 1993. En ese participé en un curso que hubo aquí en la UIM y efectivamente en aquello nos dejaron muy claro, porque estaban representantes del gobierno de Felipe González, el ministro de Trabajo en concreto, representantes sindicales, había del BBV, y desde luego era un panorama desolador. Nadie éramos conscientes que eso era una campaña, yo por lo menos. Nadie era consciente de que aquello era una campaña para iniciar, como bien has explicado, los planes de pensiones, la compra de planes de pensiones. En el año 2015 su previsión, porque eran previsiones incluso a 30 años, no iba a quedar fondo, o sea, era imposible, no había dinero. Esto es algo que, bueno, ya se ha explicado perfectamente, pero que fue efectivamente calando en el discurso con el apoyo sindical también.
porque yo como funcionaria, que era, a mí, la empresa, negociaron sindicatos y empresa... Compañera, por favor, a ver si puedes hablar un poquito más alto, porque están pidiendo por ahí a tu alrededor que no te oyen. Gracias. Tengo la voz alta. En aquella época, pues mucha gente se hizo su plan de pensiones, pero en el caso nuestro, yo era de salud, llegaron a un acuerdo con el Banco Santander, comisiones, los sindicatos, y nos hicieron un plan de pensiones, sin que estuviéramos de acuerdo, simplemente lo hicieron. Creo que me gustaría saber eso, el perfil, porque hay planes de pensiones que se han hecho por parte de la empresa, ¿no? Las empresas pagaban, como nos pasó a nosotros, y otros que se fueron calando a nivel del sector laboral de todos los trabajadores y trabajadoras, que se hicieron su propio plan de pensiones, Malgogo, Superempresas. Es decir, si hay alguna datos respecto al perfil de las personas y en qué categorías se han hecho más planes de pensión, por el desastre que ha supuesto. Bueno, pues luego muchísimas gracias por las preguntas y cuestiones. Voy otra vez en orden cronológico. O sea, ¿cómo va el Pacto de Toledo ahora? De hecho, hemos conocido hoy que las conclusiones estarán para junio, lo cual a mí me sorprende si de verdad se cumple eso, porque hasta hace 6 meses aquello era un guirigay, o sea, la gente no se ponía de acuerdo. Yo no he formado parte, en cambio la negociación presupuestaria con el gobierno sí, pero el Pacto de Toledo, mi información viene por la diputada de Esquerra Unida, Yolanda Díaz, que nos contaba que, por ejemplo, con el tema del IPC había una discrepancia al principio en el que PP no daba su brazo a torcer, al final lo hizo. Luego la discrepancia importante era si iba a hacer todas las pensiones las que se iban a revalorizar al ritmo del IPC siempre, o la visión que el PDeCAT o Ciudadanos o PP tenían, que era la de que fueran todas menos las pensiones más elevadas, ¿no? O sea, era como una especie de propuesta intermedia en el que sí, todas las pensiones que se revaloricen al ritmo del IPC, menos las más elevadas, que esas sí las vamos a ir deteriorando poco a poco, ¿no? Parece que la solución de mínimo, y digo parece porque tampoco podemos saberlo hasta que publiquen la información y lo filtren, es que eso no va a salir adelante, en parte porque creo que el PSOE y Unidos Podemos, entre otros, se negaban completamente, y lo que comentas de las dos fuentes de financiación yo lo tengo claro, va a seguir así. O sea, eso se recogió en el Pacto de Toledo en el año 1925, no ha habido una fuerte contestación a, oye, vamos a unir las dos fuentes de financiación, etcétera, etcétera. Yo no veo el caldo de cultivo así. Al igual que yo sí, por lo que habréis deducido, sí considero que tiene mucho sentido unirlas. Es verdad que luego también tiene sus ventajas tenerla al margen, porque logra que sea algo que esté más atendido, etcétera, etcétera. O sea que yo podría entender determinado argumento, pero desde luego yo estoy en minoría y la mayor parte de la gente sigue pensando que eso es una virtud en su inmensa mayoría, al contrario de lo que pensamos otros. Entonces yo creo que eso sí se va a mantener y veremos a ver hasta qué punto lo modifican. A mí se me ocurre pensar, y esto insisto, es intuición, que se va a generar un nuevo canal, igual que el que hoy día se ha abierto, ya que la hucha de las pensiones se ha vaciado, ahora se está cubriendo el déficit de la seguridad social con préstamos, que no tiene ningún tipo de sentido, porque es prestarse el dinero de un bolsillo al otro, ¿no? De los presupuestos generales del Estado te presto dinero a ti, seguridad social. Qué tontería si al fin y al cabo forman parte de la misma administración pública, ¿no? Que sería la española. Por lo tanto, yo creo que lo único que harán es, oye, esos préstamos que se canalicen jurídicamente a través de una nueva figura, que en vez de ser un préstamo sea una transferencia. Que eso se puede hacer, se hizo ya en los años 90 y no hay ningún tipo de problema. Mucho más lógico que hacer un préstamo, ¿no? Más allá de esto no os puedo decir muchas cosas. Y el tema del perfil del comprador, fíjate, curiosamente escribí un artículo hace un mes sobre eso, pero con datos muy limitados, claro. Los únicos datos disponibles son los del Banco de España, la encuesta financiera de las familias, que tiene su última publicación del año 2015
y los datos son del año 2014, que se ve claramente como los compradores de planes privados de pensiones, por cierto, no son tantos como parece, estaríamos hablando de un 30 y pico % de la gente. Creo que no llega, pero es que no me acuerdo del todo, a pesar de que lo escribí hace poco. Pero lo más representativo de eso no es el número de personas que la contratan, sino el perfil. Y el perfil está concentrado en el 10% más rico de la población española. Está concentrado ahí. O sea, llega a ser casi un 50 o un 60%, de verdad que hablo de memoria, si no tenéis el artículo publicado, los que dentro del 10% más rico contratan planes privados de pensiones. El 20% más por la población española, creo que era un 5%. Los que compraban planes, gente engañada que con su poco dinero ha dicho, oye, me voy a pensar en mi futuro, ¿no? Y eso es de forma escalonada, es decir, a medida que tienen más renta, más gente contrata planes de pensiones privados, en parte por lógica, son los que le quedan algo de dinero. Hay estudios que revelan que más de algunos estudios dicen que eso llega al 50% y otros el 20%, pero que no pueden tener ninguna capacidad de ahorro, gente que es que no llega a fin de mes, o lo poco que tienen se lo acaban gastando y por lo tanto no pueden comprar planes de pensiones privados. Y como digo, yo no tengo más datos de cuál es el perfil socioeconómico, si son profesionales, liberales o empleados públicos. La verdad que por mi experiencia me llama mucho la atención que normalmente me encuentro muchos empleados públicos que son los que más se quejan, que no sé muy bien si esta experiencia está muy sesgada o no. La verdad que no son datos rigurosos, pero yo me sorprende mucho ver cómo suelen ser empleados públicos los que más se quejan de lo público, cuando es, al fin y al cabo, están viviendo de ello y deberían defenderlo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, como digo, es mi experiencia personal y como comento no tengo más datos al margen de aquello que, por cierto, esa encuesta financiera sí ordena por renta y por riqueza, pero es muy parecido todo, ¿no? O sea, sale prácticamente los mismos resultados. Y más allá de eso, poco puedo decir. Te mando al artículo, que algo más de desarrollo tiene, pero solo por renta, ¿no? Bueno, si no tenéis más dudas... perdona. Yo primero darte las gracias porque para mí ha sido muy interesante lo que has dicho, lo que también los compañeros y compañeras han ido apuntando. Yo quería intentar superar con mi pregunta la dialéctica entre si partido político sí o no, y poner el foco en lo que somos realmente, ¿verdad? Somos un movimiento social. Entonces, me gustaría preguntarte, en este caso no como economista, pero me parece que por el perfil que nos han dado, pues tienes opinión al respecto, si la tienes, pues me encantaría conocerla, para saber si nosotros que ahora creo que somos un movimiento social, pareciera que lo somos de manera puntual, aunque, como decía el compañero, no sabemos el tiempo que nos queda por estar en la calle. ¿Qué opinas de los movimientos sociales como elemento en el marco de un sistema político a futuro? No sé si la pregunta... ¿Respondéis? No hay ninguna. Ahora, pues muy breve, ¿no? Porque yo además creo que es una pregunta retórica. O sea, así como es verdad que desde mi experiencia he visto que, por ejemplo, el partido al que yo pertenezco, Izquierda Unida, había un poco de reticencia hace tiempo con respecto a los movimientos sociales, creo que sobre todo desde el 15M eso ha cambiado de una forma muy radical, ¿no? Y se valora muchísimo la acción y la contribución que aporta a la sociedad y a la transformación de la misma los movimientos sociales, y yo también como perfil joven pues no me queda más remedio, podría decirlo así, que sentirme partícipe de esa sensación en la que los movimientos sociales son absolutamente necesarios para el cambio político, ¿no? Entonces yo, más allá de eso, no sé qué te podría decir. O sea, yo también formo parte de movimientos sociales, si así se puede considerar, pues ATAC, que yo creo que encajaría ahí, aunque tiene pues su ámbito de trabajo es muy específico, muy académico quizás, pero por supuesto, ¿no? O sea, creo que son indispensables y sería absurdo fiar el cambio de nuestra sociedad solo a la participación de los partidos políticos.
yo creo que ya los partidos políticos han aprendido y saben que necesitan una calle que les espolea a ellos, que no solo a los gobernantes sino a los partidos políticos, que genere conciencia, que ponga la agenda política. Yo creo que, por ejemplo, lo que estamos viendo últimamente con la ola feminista es un ejemplo paradigmático de ello, ¿no? O sea, ¿de qué se habla ahora? De eso. No porque un partido político haya dicho, oye, hay que hablar de esto, no. Ha sido la gente, a través de movimientos sociales, sobre todo feministas, que han dicho, de esto hay que hablar. Y ahí es cuando se han sumado al carro los partidos políticos, sobre todo algunos que tienen mucha cara y dicen, oye, pues habrá que hablar de esto porque tiene rédito político, ¿no? Así que, por supuesto, es una forma de concienciar y de situar la agenda política y creo que son indispensables. A mí me ha quedado disgusto porque parece ser que yo he descalificado a todos los políticos, ¿eh? Y está claro que hay políticos y políticos, y políticas y políticos, ¿vale? Nada más. Sí. Puedes preguntar. La evolución del movimiento obrero del siglo XIX, primeros del siglo, luego en el 1919 con la promoción de ley de la seguridad social, luego en el 31 la República remarca mucho el derecho al trabajo y a la dignidad del trabajo. Hoy actualmente los movimientos sociales verdaderamente están tomando protagonismo en las calles de cambio social. Motivos hay para un estallido social. Ha habido hace unos años con 5 millones y pico de parados para un estallido social sindical, popular en las calles para una transformación social no solamente económica o monetaria. Ya los pensionistas en nuestras reivindicaciones no pedimos una subida de pensiones o el IPC, sino que ya dentro de nuestras reivindicaciones abarcamos ya una serie de medidas sociales y un cambio social profundo. Pero aquí falta una parte nuestra del movimiento obrero que están por ahí, en los despachos, sentados y mirando el Pacto de Toledo como si fuera, no sé, una fantasía o magia. ¿Tú qué consideras? ¿Que hay motivos para una gran huelga general en el sentido de que el día 8 de marzo va a haber una inmensa huelga mundial de mujeres y de hombres? Nuestro sindicato va a participar con las mujeres a una huelga general, reales, de hombres y de hombres, cuidando en casa y ellas en la calle luchando. ¿Qué te parece si hay motivos o no para que este movimiento social marque un hecho histórico? Los pensionistas llevemos a las calles otro mundo distinto, llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. No sé, ¿qué te parece a ti? A ver, a mí ya me estáis preguntando cosas que trascienden mucho el tema en el que yo pueda aportar. O sea, yo a lo mejor puedo aportar de cosas de economía y de estas cosas políticas, pues yo puedo dar mi opinión, pero yo creo que no es para nada, y no es muy interesante, ¿no? Además, con esta pregunta tan concreta, la verdad es que tendría que hacer una reflexión más duradera. No sé, no me lo he planteado ni si hay motivos ahora. Yo creo que hay menos motivos ahora que hace unos cuantos años, por el dato que has dado, menos gente descontenta, que eso es el caldo de cultivo que se necesita para hacer, bueno, pues movilizaciones tan potentes, pero yo nunca tiraría la toalla. O sea, yo creo que estamos en condiciones muy por debajo de lo que nos merecemos y de lo que podemos. Así que cualquier tipo de movilización, y no sé si esta habría capacidad y tendríamos correlación de fuerza para sostenerla, porque claro, si no sale bien, también corremos un riesgo, ¿no? Habría que reflexionarlo, y yo creo que condiciones técnicas objetivas para liar la parda, si me permites esa expresión, por supuesto que las hay, porque esto es un hazmerreír. De hecho, comentábamos esta tarde, ¿no? Los presupuestos generales del Estado los estamos vendiendo como un éxito. Pues es un mini éxito, ¿no? Oye, que hemos conseguido el salario mínimo a 900 euros, pues muy poquito, ¿no? Y que podríamos hacer muchísimo más, pues sí, muchísimo más, y las necesidades son acuciantes. Entonces, yo no sé si con una movilización de esas características sería bueno o malo. Eso ya corresponde a otras personas que saben más y controlan más el tema que yo. Bueno, con esto cerramos el debate. Queremos daros las gracias a todos por vuestra participación y sobre todo dar las gracias a Eduardo, que sin la presencia de él no hubiera sido posible. Muchas gracias a todos.